Buenos días para todas las personas que nos acompañan muy disciplinadamente en estos eventos académicos matutinos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, dentro del marco del programa La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy, viernes 23 de septiembre de 2022, vamos a atacar el evento número 202. Y el tema específico es una cantidad de ataques terroristas en unas veces de las FARC, pero principalmente del ELN contra la población de Mogote, Santander. Y hoy vamos a quedar seguramente muy preocupados y boquiabiertos con lo que vamos a analizar, porque es un tema que se ha mantenido en secreto, se ha mantenido siempre desfigurado y siempre orientado hacia otros enfoques con el fin de negar o de ocultar la siniestra relación de un sector amplio de la Iglesia Católica con el ELN mediante la construcción del poder popular. Y cae como anillo al dedo este caso que vamos a ver hoy, porque exactamente encuadra dentro de lo que ha tenido empantanado los diálogos del ELN con el gobierno anterior del presidente Santos, y luego que fue la razón para la que no se iniciaran esos diálogos en Cuba. Es un tema bastante grueso, bastante espinoso, pero como los hechos han ocurrido en la historia, tenemos que ponerlos en blanco y negro sobre la mesa para el análisis. Y para que ojalá los delegados del gobierno nacional, si es que actúan honestamente, porque ya uno comienza a dudarlo, los representantes que va a tener el señor Petro con el ELN, si es que supuestamente actuaran en favor de los colombianos, se dieran cuenta por dónde es que ve el agua al molino y qué es lo que realmente quiere el ELN con su poder popular, la participación popular. Así es de que el banquete de hoy está bastante suculento y lo que vamos a ver para muchos será aterrador, para otros preocupante y para otros una realidad que se ha querido ocultar como poniéndole el dedo al sol. Adelante, mi coronel. Nuestra primera premisa del día de hoy: el reclutamiento de niños por parte de las guerrillas comunistas es una vergonzosa realidad en Colombia. ¿Cuál es la posición de Fundel respecto de este crimen del terrorismo comunista de las FARC y el ELN contra la infancia colombiana? Mi coronel, aquí hoy, como le decía, fue un hecho que ocurrió de manera simultánea y planeada por las FARC y el ELN, pero lo vamos a enfocar muchísimo más en el ELN y vamos a ver que muchos de los actores de todos estos hechos de barbarie y de desarticulación de la institucionalidad han sido realizados por menores de edad, instigados y adoctrinados por el ELN y sobre todo por las líneas de la teología de la liberación y del impulso a la revolución dentro de las masas y de la creación de lo que ellos llaman un poder popular. Entonces, la Fundación quiere resaltar este tema de las víctimas, en particular de los menores de edad.
Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy viernes 23 de septiembre del 2022, nuestro capítulo diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia recordará algunos apartes del complejo fenómeno de la violencia multiforme sucedido en el centro oriente del departamento de Santander, convertido en un núcleo terrorista por los cabecillas del ELN y otros carteles de narcotraficantes con miras a la implantación de un sistema criminal de violencia sistemática contra el campesinado, en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál fue la intención del ataque armado al municipio de Mogotes en esta estratégica zona de Colombia? Bueno, mi coronel, esto, como le digo, es un tema grueso, ya lo hemos tocado parcialmente hablando de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago en Antioquia, que no es muy lejos de aquí, realmente cerca, es más o menos en el mapa mirando este sector por aquí donde está el puntero resaltando. Y nos indica también cuando hicimos el análisis de quién fue el sacerdote español Manuel Pérez Martínez, alias el cura Pérez Opoliarco, y hablábamos por qué esta región que la vemos aquí en el mapa, que es el Valle de la Magdalena, limitando los departamentos de Santander y Antioquia, más conocido como el Magdalena Medio, toda esa región, Magdalena Medio antioqueño y Magdalena Medio santanderiano y sur de Bolívar, por aquí más o menos, y más al occidente la zona de Sucre, y Bolívar, donde comienza ya el Alto Magdalena, y más adelante donde se une con el río Cauca. Pero lo que queremos decir es que esta región se convirtió en el centro o epicentro de la reconstrucción del ELN a finales de la década de los 70, después de la operación Anorí, que también ocurrió como consecuencia de unas operaciones que se hicieron aquí en Santander y que los presionaron para venirse al nordeste antioqueño y entrar a la zona de Anorí, donde fueron prácticamente aniquilados. Eso nos indica que el ELN tenía un plan estratégico, que hay un error histórico, como lo sostenemos en el libro El ELN por dentro, que les recomendamos a los lectores leerlo para entender mejor este fenómeno. Y es que siempre se pensó que haber eliminado a 70 bandidos del ELN en la operación Anorí ya era el fin del ELN, porque había tenido varios traspiés. Pero es una agrupación que se ha reconstruido sola sobre sus cenizas y cada vez ha salido más fuerte. Una parte porque la Mannesmann le dio dinero en Arauca, eso fue cierto. Pero otra es porque no se ha querido tomar el toro por los cuernos y poner sobre la mesa que una gran cantidad de sacerdotes y monjas militantes de la teología de la liberación, incrustados clandestinamente dentro de la Iglesia Católica, son los que han mantenido esa organización, esa estructura y esa dinámica de construcción de lo que ellos llaman las bases revolucionarias de masas y a partir de unas comunidades eclesiales de base. Entonces hacemos la claridad para que no haya confusiones. Las comunidades eclesiales de base no todas son del ELN. Igual que pasa con otras organizaciones sociales a las cuales se infiltran. Pero sí hay comunidades eclesiales de base trabajando exclusivamente para el ELN, porque las comunidades eclesiales de base son una creación, son una formación, una formulación de organización social hecha dentro de la Iglesia Católica a partir de los dos concilios que transformaron al hombre nuevo, la alianza nueva y la política de Juan XXIII y de Juan Pablo y de Pablo VI. Eso pues ha tenido bastantes dificultades al interior de la iglesia y desde luego entre su feligresía, y no solo en Latinoamérica, sino en Europa. Y lo vimos también que
cuando se lanzó ese programa de el Populorium Progressum, algo así, no recuerdo exactamente el nombre en latín. En Latinoamérica hacían falta sacerdotes y llovieron los sacerdotes y las monjas de España, que allá había estaba sobrepasada la cantidad de religiosos. Y dentro de esos religiosos venía un amplio grupo de personas militantes de esa teoría del Jesús obrero, de Jesús es verbo y no sustantivo, y muy cercanos a la teología de la liberación, que ya habían tenido amplios contactos con el señor Camilo Torres cuando estuvo estudiando en Europa. Pues bien, estos señores se fueron ubicando dentro de los seminarios para formar ya sacerdotes revolucionarios. En el seminario de La Ceja, en Antioquia, estudiaron varios. Algunos vinieron de Centroamérica y después fueron muy conocidos durante la Revolución Sandinista y durante la Revolución Salvadoreña. Otros se quedaron en Colombia y estaban diseminados en diferentes diócesis, algunos muy evidentes como el Monseñor de Buenaventura, que era abiertamente militante de la teología de la liberación y favorable a todos estos procesos. La monja que fue rectora del colegio Marymount en Bogotá y que fue concubina de Fabio Vázquez Castaño y que todavía vive, ya tiene casi 90 años y sigue haciéndole apología al terrorismo comunista y diciendo que todo lo que ella hizo en su vida fue una maravilla, que estaba luchando por los pobres, igual que el señor Petro, que dice que no se arrepiente de haber sido terrorista del M-19, y así sucesivamente. Entonces, se ubican con una línea o un eje estratégico de conducta sobre el río Magdalena y se extienden hacia oriente y occidente del eje del río Magdalena en el Magdalena Medio. Y encuentran en el sur de Bolívar, más o menos por aquí en el mapa, por aquí en esta zona, o sea, aquí donde está el mapa de Colombia sobreponiendo por ahí, más o menos en esa zona, ubican su primer campamento en la zona de Micuaumao y el sur de Bolívar, que se llamó el campamento madre de la organización, porque es desde donde funcionaba la cuadrilla José Antonio Galán del ELN, que sigue siendo la primera cuadrilla o la número uno o la principal. Y atravesaron todo el departamento de Santander para entrar a norte de Santander, colocando en diferentes capillas a personas afines a su ideario de manera calculada. Y dentro de esas colocaciones, pues hubo obispos que trabajaban la misma teoría. No hay la claridad que tanto estaban comprometidos con el grupo armado, pero sí estaban muy comprometidos con la teoría del hombre nuevo, del trabajo social de la iglesia, de que la iglesia católica debía también participar en la protesta social y encabezarla, como ocurrió varias veces, y de promover una desarticulación, oígase bien, de las viejas estructuras de poder para que hubiera un poder nuevo, un hombre nuevo y una administración nueva. Esto es muy serio y los hechos que aquí lo demuestran, vamos a verlo cómo se manejó y la habilidad que tuvieron estos sacerdotes para aparecer siempre como una protesta popular, pero pasa como lo que ocurre con los 12 puntos de la coordinadora guerrillera, que son exactamente los mismos del informe La Verdad, pero no hay forma por ahora de demostrar que una cosa está ligada con la otra, sino que son coincidencias. Y ese argumento de la coincidencia lo mantuvieron allí, trabajando muy hábilmente, muy estructuralmente y muy calculada y pensada, en forma calculada y pensada, la insertación de células en sindicatos, en organizaciones sociales campesinas existentes o creadas por ellos, acercamientos con organismos de izquierda, con entes de izquierda y con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, con la Unión Sindical Obrera, con los sindicatos de maestros, con la educación, mejor dicho, infiltración en los colegios. Y esto es un proceso muy bien elaborado, muy bien calculado, que se necesita personas que realmente tengan una formación académica alta, una capacidad organizativa importante y una sinergia de pensamiento
entre muchos directivos para desarrollarlo, que es la dificultad que tienen los partidos políticos para formarse. Encontrar que haya muchas personas que tengan el mismo nivel de visión, compartan los mismos conceptos y puedan hacer la sinergia. Y entonces ahí viene la primera reflexión importante. ¿Quién más que la Iglesia Católica para hacer eso? Si es que reúne esas condiciones. Personas muy bien preparadas, personas con capacidad organizativa, personas con presencia territorial, personas con credibilidad dentro de la población y personas con una visión, en el caso específico de la teología de la liberación, unívoca y unificada y con una visión de meterse dentro de todas estas zonas. Pues eso fue lo que ocurrió, pero como les digo, siempre habrá la forma de manipular la verdad y dar a entender que ellos no son. Sin embargo, si usted oye hablar a los cabecillas del ELN, el único medio eh, impetuoso es el tal García. Los demás, todos parece que usted estuviera hablando con un cura de pueblo y hablan con su tono pausado del sacerdote que da el consejo, que llama hijito al, al feligrés, que siempre le toca el tema de la sociedad, de ser bueno, del alma para Dios. Con ese mismo tono hablaban Francisco Galán, ahora Pablo Beltrán, que es un criminal de 7 suelas, pero siempre dice lo mismo, le preguntan a ustedes por qué secuestran y dice, no, entienden, nosotros estamos es reteniendo con fines económicos, porque si le pagan plata al Estado para financiar la guerra contra nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que recurrir a ellos, pero eso se resuelve si el Estado nos da lo que queremos. Y así con ese tono, y todos hablan por el estilo, porque inclusive utilizan un lenguaje muy dado, que es escribir y hablar en presente histórico. Y eso lo usaba mucho el cura Pérez y les dejó ese ADN, esa impronta al ELN, que pero además es una costumbre muy arraigada en la Iglesia Católica en presentar hechos con presente histórico, en especial los que están en la línea de la teología de la liberación. Entonces vemos que aquí hay un contenido profundo. Y vemos que el departamento de Santander se vuelve ideal para eso, para ese proyecto de articular el sur de Bolívar con el norte de Santander y la frontera con Venezuela, creando un gran corredor estratégico en toda esta zona, que además tiene una organización política y social ideal para realizar ese proyecto, porque tiene una ciudad como Bucaramanga con hartos conflictos sociales, con problemas de desplazamiento histórico de la violencia, con una ubicación que le permite salir hacia el norte del país, hacia el oriente, hacia el occidente y hacia el sur, y que es una ciudad con bastante movimiento en todos los campos. Tiene la ciudad de Barrancabermeja, donde se desarrollan todos esos fenómenos sociales alrededor de la explotación del petróleo y que ha sido también históricamente epicentro de conflictos sociales. Tiene la región comunera que guarda, como lo veíamos aquí, lo explicábamos en otro caso, una extraña cercanía con el Magdalena Medio y con el oriente, suroriente de Santander, llegando hasta Boyacá, con municipios que se extienden como este hasta allá, que no hay una explicación lógica por qué no se corta aquí y esta zona pertenece a otros de los municipios que están en la zona. Y tiene hacia el oriente, como lo vemos, la cordillera oriental, marcada en sus 45 grados de inclinación, muy prominente y que cada vez que se avanza hacia el oriente es más alto y entre más se avanza hacia el oriente, vuelve y desciende hacia caer prácticamente en los límites con Venezuela, ya en el departamento de norte de Santander que queda aquí sobre el mapa. Entonces, vemos que el territorio es ideal, que hay un buen desarrollo vial más o menos, que permite un flujo de transporte y de movimiento en la parte occidental del departamento, que muy pegada al río es bastante malsana, vemos muchas lagunas y cursos de agua, todos nacen en la cordillera, es una cordillera muy pródiga en agua y que toda esta forma boscosa o esta característica boscosa y de pliegues y de carreteables en segunda categoría, no hay buenos,
pues mantienen cierta comunicación que permite formar como una especie de anillos y de un enjambre de vías, no de buena categoría, pero que sí facilitan toda la articulación de un movimiento grande para permitir que el departamento de Santander sea el epicentro de la articulación con el proyecto de Poder Popular que se construye desde el sur de Bolívar y el Magdalena Medio y pasa hasta el Catatumbo. Por eso explica que el cura Pérez usualmente se tenía siempre información que estaba o en el sur de Bolívar o en el Catatumbo para poder pasar inclusive a Venezuela. Y que igualmente las FARC conciben el mismo concepto para elaborar su proyecto estratégico y crean el bloque de Magdalena Medio, que finalmente terminaron viviendo en Venezuela. Iván Márquez y Timochenko. Márquez era el del bloque Caribe y Timochenko era el del bloque del Magdalena Medio, que abarcaba la misma zona. Y luego hizo lo mismo el terrorista Pastor Alape, que fue el que le reemplazó a Timochenko cuando subió a cabecilla de las FARC, fue el que quedó encargado de esa zona. Y por eso hemos visto toda esa conflictividad en el Catatumbo y todos los hechos que hemos analizado allá, porque es una zona que está relacionada con el Magdalena Medio, donde se mueven muchos intereses de la subversión para llegar prácticamente a la capital de la República, pero que tienen ese corredor estratégico de movilidad para ocultarse. Y el departamento de Santander, pues con esa ubicación de clérigos y monjas relacionados con ellos, aquí ocultos dentro de estas poblaciones, pues forman una red bastante fuerte y bastante intrincada, enmascarada dentro de la Iglesia Católica, donde no todos los sacerdotes estaban metidos en eso, o no todos estaban enterados de que se estaba realizando eso, o si estaban enterados, callaban o no tenían la información completa. Entonces, en la región de Guanentá, aquí al suroriente de Santander, se desarrolla el proceso que vamos a ver hoy, que es en el municipio de Mogotes, que es un municipio más o menos grande, y ustedes ven que está limitando con San Gil, que ya es un municipio importante, que San Gil no es tan lejos de Bucaramanga, y que por el oriente limita con San Joaquín, un municipio que ha sufrido bastante también la acción terrorista, con Charalá al sur del departamento, que es otra región que ha tenido bastante acción organizativa, y por otro lado también vemos que sale hacia el oriente al departamento de norte de Santander cruzando una región bastante montañosa. Es decir, que al analizar el mapa y mirar la ubicación geográfica, está en el epicentro y como lo vamos a ver, allí, igual que en la época de los comuneros, que fue donde realmente se comenzó a gestar el movimiento comunero, se comienza a gestar otra especie de movimiento comunero paralelo que nos va a dejar una cantidad de enseñanzas en el día de hoy. Miramos las fotos y vemos que es realmente un sitio ideal también para eso, con una belleza natural como la que mi Dios le supo dar a Colombia, con unas posibilidades turísticas que es el punto que más hemos insistido proactivamente, sobre la cual se puede desarrollar muchísimo estas regiones, la agricultura industrial y el ecoturismo, y con unas zonas bastante quebradas, las vemos aquí, con muchos pliegues, que siempre en esos pliegues se encuentran los cursos de agua mientras el hombre no deforeste en las cabeceras. Y vemos que pues moverse hacia el oriente es una dificultad grande porque es un sube y baja permanente y cada vez ascenso y ascenso y sube y baja. O sea que para quien se quiera meter a buscar a la guerrilla ya, tiene la dificultad del tiempo atmosférico, que generalmente mantiene tapado, como se observa aquí al fondo de la cordillera, o la dificultad de que cada vez que para caminar 1 kilómetro en línea recta tiene que superar varias gargantas del terreno y con el riesgo de caer en emboscadas o de trampas, ya que la misma configuración de la zona va obligando ciertos puntos de paso donde se pueden presentar los combates. Y vemos la vida normal del poblado, todavía las mulas, los caballos, los asnos,
y los animales de carga en el pueblo, frente a los almacenes o frente a los sitios donde se hace comercio, los campesinos con su indumentaria tradicional, que son fotos que en el futuro se guardarán con mucho recuerdo y mucho cariño de cómo era la forma de vida de nuestros campesinos, y el pueblo construido al estilo colonial con sus tejas de barro y sus casas blancas y, y sus pinturas muy vistosas, las calles angostas, ya algunas pavimentadas afortunadamente, pero es la vida de ese caserío. Y lo vemos aquí que en apariencia hay un sector plano, no todo es plano, porque aquí vemos en esta foto que no es tan plano, con una iglesia hermosísima y con unas construcciones también muy hermosas al lado, al estilo colonial español, y el parque con la generosidad de nuestras tierras, con los árboles hermosos. Y aquí vemos que el mismo clima y la misma característica topográfica hacen que las hojas de los árboles tengan unas características muy especiales. Entonces, a grandes rasgos, eso sería como una descripción para ubicarnos en el terreno donde ocurren los hechos, en una población que tiene mucha riqueza por explotar en el suelo, mucho deseo de trabajar, porque es una zona muy de campesinos muy trabajadores, una belleza natural que nos podría dar a los colombianos mucho ecoturismo y muchos dólares y desarrollo, pero una violencia incrustada por la misma pobreza en que viven los campesinos, que no quiere decir que ellos estén de acuerdo con la violencia, sino que quienes la instigan sí la motivan. Esa es una descripción, espero haber sido gráfico, mi coronel González. Muchas gracias, mi coronel. Por supuesto que sí, mi coronel, tanto en el aspecto no solo geográfico, sino lógico, como usted lo describe. Adelante, mi coronel Alarcón, para que le fue el sonido a mi coronel González. Sigo. Adelante, mi coronel, parece que hay problemas de internet, que se baja y se sube el sonido. Bueno, mi coronel, ¿qué fue el movimiento Comuneros 81, encabezado por el sacerdote Jorge Velandia Rodríguez? Mi coronel, creo que primero tenemos que ver los antecedentes, porque nos queda más claro. Bueno. Los vemos, los antecedentes. Resulta que esta zona, infortunadamente, no es la excepción de la violencia tripartidista de los años 50 y 60, porque cuando ocurre el asesinato de Gaitán, ya los ánimos estaban caldeados, ya el comunismo había influido en el Magdalena Medio de alguna manera, y había un sector liberal, que lo hemos estudiado aquí, muy radicalizado y más cercano a los comunistas que a los propios liberales. Entonces la violencia llega hasta esta zona, no con la misma intensidad que en otras partes del país, pero llegó. Y hubo enfrentamientos y también hubo muertos por razones partidistas. Y el Partido Comunista ha venido, el Partido Comunista desarrollando una serie de acciones subversivas y de formación de bases campesinas, pero cuando el ELN aparece en Cuba o llega de Cuba y aparece también en Santander, en la zona del Chucurí, pues inicia la irradiación. Es que como la historia no la cuentan completa, sino que siempre la pintan es de la forma romántica, pero uno busca a veces en internet y encuentra documentos que le abren más los ojos. Anoche, por ejemplo, encontré uno de un tal Pablo, no se sabe si es el mismo Pablo el que está en Venezuela o otro Pablo. Parece que no es el mismo porque habla de por allá de los años 60, 70, de su militancia, y cuenta cosas interesantes de cómo aquí, para que nos llevemos la sorpresa, es en Mogote, Santander, donde se realiza la primera conferencia del ELN de la zona oriental del país. Eso casi nadie lo sabe. Como hemos dicho,
Tanto que he estudiado a estos grupos criminales y ese detalle no lo conocía, que fue en Mogote, Santander, donde se fortaleció y prácticamente nació la cuadrilla Domingo Laín. Y ahí en ese sitio donde se formó esa cuadrilla, se unió a ellos un señor que era de Mogote, Santander, que se llamaba Efraín Pavón Pavón. Y luego ese cayó en un combate más adelante en la zona del Sagrare, en Arauca, y por eso esta cuadrilla que nace ahí, que es la que vamos a estudiar hoy, se llama Efraín Pavón. Pero lo interesante es que es en el área rural de Mogotes, donde miembros de la Iglesia Católica con sindicalistas y con miembros de otras comunidades y con campesinos hacen la primera conferencia de 28 personas y crean la cuadrilla Domingo Laín, que se extiende hacia Arauca, y luego cuando muere en Arauca Efraín Pavón, crean la otra cuadrilla aquí en esta región. Entonces todo nos va ubicando de cómo se desarrolla un proceso que ha sido muy calmado. Y recordemos que esa cuadrilla Domingo Laín fue la que asesinó a un sacerdote, que lo mencionamos ya aquí, a un obispo, a Monseñor Jaramillo, porque él era contrario a estas ideas de meter la iglesia en la protesta social y en la participación de la violencia. Entonces parecería ser que un hecho que ocurre en los años 80, eh, parecería ser que hay sectores de la iglesia que pudieran, no digo yo que porque están, sino que pudieran estar relacionados con la muerte de este señor. O sea que la historia siempre es una caja de sorpresas y cada vez que se escudriña más y que los mismos hechos y el paso del tiempo van revelando sucesos, se van destapando cosas. Entonces, la violencia tripartidista tiene una influencia amplia allí en esta región de Mogotes. Para esa época se inicia ya de frente la guerra en Santander, norte de Santander, Arauca, e inclusive en lo que se llama el Triángulo ABC, Arauca, Boyacá y Santanderes. Y esa guerra va creciendo y comienzan a aparecer el uso de unos elementos que van completamente en contraste con la teoría de la liberación, la teología de la liberación, pero que los están aplicando los que son imbuidos por esa teoría. Entonces hay una doble moral porque se habla todo el tiempo por parte de los teólogos de la liberación y de los ilustradores del ELN, del hombre nuevo, del derecho humano, del respeto a la vida humana, de que ellos luchan precisamente porque haya humanización del desarrollo de la política, pero al mismo tiempo sus cuadrillas que filosofan con eso comienzan a utilizar, o no comienzan, multiplican mejor el uso de los explosivos contra el oleoducto, los ataques terroristas con explosivos contra los poblados, los carros bomba, el ELN es el primero que los utiliza, y además las letales minas antipersona que llaman quiebrapatas o las letales sombreros chinos, que son unas hojalatas en forma de sombrero llenas de metralla y de brea y de dinamita y otros explosivos que son operadas con explosores a cierta distancia, ubicadas en forma de cono abierto hacia el sitio donde avanzan las tropas para causar gran cantidad de bajas. Y de remate le colocan excremento humano por dentro para que la infección inmediatamente le produzca la descomposición física a la persona. Entonces es un contrasentido que quienes hablan de derechos humanos lo estén haciendo, y esa guerra se inicia muy fuerte en los años 80 en Santander y Arauca. Bueno, las acciones terroristas de las FARC en la región le dieron pie a que el ELN también creciera y hacen una especie de coordinación. Luego ya esos rumores de los ataques se vuelven el pan nuestro de cada día, como suele ocurrir en nuestros campos colombianos, en nuestras regiones. Allá los campesinos ellos ya saben que la gente del monte, los guerros, los muchachos, la guerra, como le dicen a la guerrilla, en cualquier momento se aparecen por aquí. Y ojalá que no nos hagan mucho daño a nosotros, pero ya sabemos que ellos vienen a darle a los patiamarrados, como le dicen a la policía y al ejército. Y en esa zona sí que ocurren, como es histórico, de todo ese sector, enfrentamientos, pactos, alianzas y choques. Y hay un péndulo y una cantidad de altibajos en la relación ELN-FARC que todavía siguen, y lo vemos que con las supuestas disidencias
unas amigas del ELN y otras enemigas del ELN ahí en la frontera. Eso viene de hace muchos años. Y por su parte, las FARC construyendo lo que ya sabemos, Partido Comunista Clandestino, Movimiento Bolivariano Clandestino y milicias bolivarianas. Pero es que aquí le queremos agregar otro pedacito al problema. Es que el ELN tampoco se queda quieto, porque el ELN, como lo vemos, está trabajando en esa región, o en ese departamento, o en esa zona, unas figuras clandestinas que son los grupos de estudio y trabajo, las comunidades eclesiales de base, las bases revolucionarias de masas, los semilleros revolucionarios, las milicias populares. Entonces es como un trabajo compartido en el cual terminan dejándole prácticamente al ELN el control de Mogotes, por lo que vamos a ver enseguida. Y hay unos diálogos de paz siempre. Si ustedes miran la teoría del ELN y la teoría de las FARC, es siempre que hay que dialogar, todo el tiempo dialogar, pero dialoguemos de igual a igual. Las armas son del pueblo, no las tenemos que entregar. Estamos buscando una solución social y política a un conflicto que es culpa del Estado, no de los comunistas. Y entonces dialoguemos, dialoguemos y dialoguemos. Y unas veces dicen que sí o que no, pero en lo que vamos a ver ahora en adelante, todo el tema es diálogo, pero un diálogo enmascarado. Por eso insistíamos en que al hablar de diálogo con el ELN ahora que se reinicia, ojalá que quienes representan al gobierno lleven esto claro y no sean o parte de la trama o presa de la trama. Y finalmente, esto es un corredor estratégico hacia Venezuela, ya lo describimos inicialmente en la ambientación del terreno. Entonces, estos son como los escenarios donde se va a presentar lo que todavía no hemos comenzado a ver. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en lo que hace relación al movimiento comunero 81, encabezado por el sacerdote Jorge Velandia Rodríguez, ¿qué fue de este movimiento? Pues aquí comienza la verdadera historia de lo que pasa allí y sí que es interesante esto. Este es uno de los panfletos que publicaron ellos, una revista que está muy bien elaborada y parte de un fenómeno que es correlativo con esto y con la inserción de las comunidades eclesiales de base y de los apoyos clandestinos a la guerrilla, que como les digo, resulta a veces complejo demostrarlo, pero que mirándolo en contexto se encuentra que hay un cordón umbilical y una ligazón que ya resultaría innegable. ¿Qué ocurre? Que se forman unos sindicatos agrícolas, se forman unos grupos de estudio y trabajo y se forman unas organizaciones sociales con comités de todo. Comité de salud, comité de educación, comité de desarrollo social, comité de la mujer, comité de la infancia, comité de deportes, comité político, etc. Recordemos que cuando veíamos el caso del padre Bernardo López Arroyave en la estación Cocorná, Antioquia, en la vereda Santa Rita, más exactamente, donde nació el Carlos Alilo Buitrago, esa cuadrilla, fue el mismo ejercicio, exactamente el mismo ejercicio, una organización, y de ahí iban mirando qué jóvenes tenían cualidades de liderazgo y los enviaban al Frente Madre, o sea, José Antonio Galán, a que recibieran formación. Pues aquí ocurre algo parecido, pero lo hacen más evidente y se inventan un argumento que les funcionó y les ha funcionado bien, es el cuento de que somos la población civil y nosotros no queremos ver la guerrilla aquí, pero sin embargo la guerrilla está ahí. Pero nosotros no queremos nada con la insurgencia, no queremos una construcción social y un proyecto de desarrollo, y comienza esa dicotomía que se va manejando y es lo que vamos a ver a partir de este momento. Entonces, en medio de todo eso, hay un problema grande con las empresas públicas de Santander, en Posam, con el suministro del agua, que no es de la mejor calidad, pero lo controla en todos los municipios de varias regiones de Santander.
Y entonces ya están instalados varios sacerdotes de estos que comulgan con la idea de organizar el pueblo y encabezar protestas, y las organizan y se forman. Y en el año de 1979 se produce un hecho que es interesante, es que se comienzan a organizar comunidades y hacen lo que ellos llaman el poder popular o el movimiento cívico popular, que va a celebrar los 200 años de los comuneros, que ocurrirá en 1981. ¿Por qué? Porque la revolución comunera fue en 1781 y se gestó en esta región. Entonces, se van de frente a pelear y lo primero que hacen es un paro de pagos. Un paro de pagos. Entonces, no pagan y eso se va extendiendo por toda la región, que la gente no pague. Entonces, ¿qué hace la empresa de acueducto? Pues ven y les corta el servicio porque no han pagado. Entonces, ellos esperan que los funcionarios corten de día y un grupo ya que lo van organizando dentro del sector se especializa en elaborar MIPLES, o sea, la unión entre los dos, y vienen por la noche y quitan el registro y dejan la conexión directa. Entonces, como un juego del gato y el ratón. En Pozán viene y coloca el registro otra vez, les cobra la factura, el registro nuevo que pusieron, y ellos vuelven y lo quitan, y aparecen ya grupos de resistencia, y finalmente el sacerdote que usted mencionaba, Velandia Rodríguez, don Jorge Velandia Rodríguez, encabeza la población y se dirigen hacia la sede de Empozán y se la toman. Se la toman y eso pues es un fenómeno gravísimo. Entonces interviene la Quinta Brigada en su momento, el batallón Galán del Socorro. Hay choques, hay fricciones, hay heridos, vuelve, va, que esto, que la mesa de diálogo, y los campesinos ya completamente organizados en su movimiento. Entonces ahí ocurren una serie de hechos posteriores que, ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, que nos tapa no sé cómo quitar la franja negra que se nos arma ahí siempre. Entonces dice que, más o menos dice que para el pueblo es una lucha abierta contra todo lo que sea injusto, opresor o explotador. Esa es la teoría inicial con la que argumentan por qué existe ese grupo, ese movimiento encabezado por un sacerdote que ya tiene otros sacerdotes en la región, pero estamos hablando por ahora exclusivamente de mogotes. Entonces miremos el lenguaje: injusto, opresor o explotador. Hagan la prueba, no lo estoy diciendo yo, hagan la prueba. Busquen documentos del ELN, que hay muchos manifiestos, y verá que esas tres palabras todo el tiempo están ahí. Pero llama más la atención que un sacerdote que fue nombrado por una diócesis para ir a evangelizar sus almas allá en Mogotes utilice no solo el mismo lenguaje, sino las mismas vías de hecho para promover una insurrección y encabece una manifestación. Con el paso de los años, ya en su senectud, dijo que había sido una cosa coincidencial, que él se había sentido finalmente metido en ese problema, que si no hubiera sido por los campesinos que eran expertos en huirle a las marchas y a las protestas cuando había la reacción de la policía, lo hubieran cogido preso. Pero lo cierto es que no estaba él solo, es que el obispo de la época era completamente identificado con lo mismo. Y el siguiente obispo también fue identificado con esa situación. Entonces era un problema complicado para la iglesia, para el gobierno y para la comunidad. Y el tema era: no pague agua. El pueblo tiene conciencia de que es legítimo y tiene derecho a hacerlo. ¿No les parece a usted a lo que dice el señor Petro? Sus argumentos de campaña. Y eso lo decía el padre y lo decía el grupo ese y lo dice el ELN. Pero siempre habrá la dificultad de decir que era así. Y existía la consigna de que tan pronto se presentara alguna dificultad en cualquier sector, un allanamiento, un arresto, se lanzarían 3 cohetes, o sea, 3 pólvora, en señal de aviso, y la población debía congregarse en un lugar donde proviniera la pólvora. Y siempre que esto ocurrió, la gente se reunió en el respectivo lugar y su presencia masiva produjo casi siempre el retiro de la fuerza pública. ¿Le suena parecido a lo que ocurre ahora con las marchas campesinas y las zonas cocaleras y los paros agrarios del ELN?
Entonces, ¿cómo es posible que un cura organice esto y no tenga nada que ver con los que hacen también eso de otra manera? O es que el uno le aprendió a otro, o es que es una extraña coincidencia y hay una burbuja de cristal que separa una cosa con la otra y son meras coincidencias. Entonces vemos que ese sistema de amontonar la gente para atravesarse de las tropas no es nuevo y que cuando veíamos aquí la historia del pato en el Huila, la famosa marcha de los campesinos en el pato en 1980 tuvo las mismas condiciones. Entonces, sin hilar muy delgadito, sino mirando los hechos en retrospectiva, no es fácil conseguir que era una estrategia muy bien lubricada y coordinada. Entonces, mientras esas verdades no se cuenten y mientras no se decante toda esta realidad como ha ocurrido, pues esto simplemente seguirá ocurriendo y a nadie parecería importarle. Y vemos aquí que del 26 al 28 de abril de 79 se llevó a cabo en Charalá, ya no en Mogotes, sino en Charalá, un proceso mucho más amplio en el que se aprobó una plataforma de lucha y la consigna central era la unión de los oprimidos contra los opresores. Y bingo, ¿quiénes eran los organizadores de esas comisiones? Varios sacerdotes, varios sindicalistas y campesinos muy elocuentes, dirigentes de unas organizaciones sociales que han construido allá, que entre otras cosas no trabajaban la tierra por estar dedicados a eso, pero vivían bien. O sea, maná del cielo les caía a ellos para poderse sustentar. Y desde luego ahí metida el sindicato del abuso y otros sectores que están cercanos al ELN en la región de Santander. Síntesis, aquí vemos que lo que se está gestando con el nombre de movimiento social es una base disimulada de apoyo al ELN, que siempre la negarán, pero los hechos tienden a demostrar que sí era una base de apoyo social. Entonces, por eso decíamos que lo que íbamos a tocar hoy genera resquemores, levanta ampollas, pero al ver, cuando el ELN en estos últimos diálogos dice que hay que hablar con la sociedad civil, lo que está pidiendo es que hablen con esta gente que organiza todos esos movimientos para hacer como un diálogo de yo con yo. Y si fuera eso, el señor Petro estuvo 3 meses dialogando con ellos sin ser pesimistas ni fatalistas. ¿Qué podemos esperar de esos diálogos cuando preexiste este tipo de organización social en muchas regiones donde esté el ELN y es a los que quieren llevar a la mesa a terminar de cuadrar la solución con, obviamente, impulso constitucional, peso constitucional y futura constituyente? O sea, si el país, viendo toda esta realidad, no reacciona, es porque somos parte del problema. Bueno, aquí vemos más sobre su movimiento cívico, el 81. Tenían una plataforma programática general. Pero aquí me llama la atención otra cosa, que es lo que quiero resaltar con ustedes. Si ustedes buscan dentro de los archivos de inteligencia militar de lo que se le coge, documentos que se le incautan permanentemente al ELN, es más o menos el mismo diseño, más o menos. Y lo mismo, marcha popular, armamento popular, poder popular, soberanía popular, sanidad popular, todo es popular. Un lenguaje parecido al de la Revolución Sandinista de Nicaragua y la de El Salvador, que también estuvo bastante cercana con la religión católica. Pero es que hay algo más. La encíclica, las dos encíclicas del señor Juan XXIII y Pablo VI siempre hablan de lo popular. Entonces, tiene que ser una muy poderosa coincidencia sin que no haya un nexo orgánico entre uno y lo otro. Y lo otro que me llama la atención es que si ustedes ven las cartillitas de inducción del ELN con la que inician a trabajar los semilleros revolucionarios y los grupos de estudio de trabajo, siempre tienen el mismo enfoque del título, el mismo diseño y dice qué es el ELN, quién es un heleno y por qué luchamos. Y aquí no dice prácticamente lo mismo, qué es y por qué la lucha del movimiento cívico. Entonces, le tratan de cambiar, pero además si ustedes cogen esa documentación y la
confrontan con la redacción del informe de la verdad, le encuentran mucho parecido, mucha similitud. Por eso lo dije en Cable Noticias la noche que estaba ahí con el bandido Alapi, con otros hablando del informe de la Comisión de la Verdad. En lo personal, cuando comencé a leer ese informe, me pareció que estaba leyendo un manifiesto de un frente del ELN, porque es que el lenguaje es muy parecido, los argumentos son muy parecidos, y aquí vemos otra similitud que ellos la niegan y dicen que no, pero entonces, ¿cómo? ¿Por qué un gato y un tigre se parecen tanto? Bueno, y aquí dice otro argumento: la lucha es por la defensa de los derechos humanos de los fieles cristianos, sin importar la congregación religiosa a la que perteneciesen, que no es otro que la concepción integral de la persona, de los hijos de Dios, alma, cuerpo, espiritualidad y derechos. Eso lo dice el movimiento cívico. ¿A dónde quiero hacer la analogía y la comparación? Que si ustedes revisan los archivos de historia del ELN, en esa época eran reiterativos en hablar de la humanización del conflicto y colocaban humanicemos la guerra mientras llega la paz. Y hablaban exactamente de esto. En sus documentos, en sus comunicados de Frente de Guerra Martelena Barón, usted ponía a leerlo y encontraba el mismo lenguaje, los mismos argumentos y el tema de la humanización de la guerra. Entonces, necesariamente tiene que haber un cordón umbilical, porque no es que los unos le copien a los otros. Y dice, la confrontación de comuneros, esto es como un resumen que hacen ellos después, contra quienes ostentaban el poder y negaban el goce mínimo de los derechos al grueso de la población, se da en ese plano de la fe, oigan eso, de la fe católica. Muchos militantes se confundían a su vez con feligreses, muchos discursos se combinaban con liturgias y muchas movilizaciones transcribían la entrada de Jesús a Jerusalén. Más claro, no canta un gallo. Por la misma época, en el Club Las Dantas, en Barrancabermeja, el padre Bernardo López se echó su discurso que dice exactamente lo mismo en otros términos y mucho más avesado, e invita a la población a que se levante como sea contra el régimen opresor, porque es la fe católica, es el verdadero catolicismo el que tiene que llevar a esa transformación social. Entonces uno dice, sí, Bernardo López fue y creó toda esa estructura subversiva en el sur de Antioquia, suroriente de Antioquia. Luego fue trasladado a Barrancabermeja y siguió con el mismo argumento. La normal de señoritas de Barrancabermeja era manejada por unas monjas españolas que orientaban a las niñas a que salieran como profesoras a enseñarle a los niños que un fusil más 2 fusiles es igual a 3 fusiles, la G es de granada, la C es de carabina, la M es de mortero, etcétera, etcétera. Pues uno dice, aquí hay un cordón umbilical y un nexo y una estrategia mucho más amplia de lo que se está manejando. Y cuando le pintan al campesino, al católico, que la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando riega las monedas y lo que tenían ahí que estaban vendiendo en el templo, y que fuera de eso da semejante mensaje contra esa estructura de la iglesia, lo que está significando es un levantamiento de los pueblos contra el poder, contra los opresores, porque hay alma, cuerpo, espiritualidad y derechos. Pues aquí hay mucho más serio y mucho más complejo, y esto requiere un análisis, una investigación más profunda para llegar a una verdad que no se ha dicho. Y otro tema que lo dicen ellos mismos, los curas estaban permanentemente en los barrios populares, oigan eso, celebrando misas, motivando al pueblo a adherirse al movimiento, explicando la justeza y devoción de su lucha, y los pobladores ligaban sin problema, casi con un compromiso religioso y de fe. Pues lógico, el campesino, el hombre pobre, la mujer pobre, la persona de barrio pobre, ve que no hay capilla en su sector y que para ir a la misa le toca ir a la capilla central en esos pueblos. Entonces los padres hacen lo contrario, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña, y se van para allá y salen, como son populares y tienen una nueva visión de la evangelización, que no es mala, sino lo malo es el fondo que quieren transmitir, porque salir a evangelizar y ir a donde esté el problema, eso nos parece interesante. El problema es llevar un mensaje distinto, que ahí sí ya la cosa es distinta. Y hacen
comités barriales, municipales, regionales, y como vimos en la ayuda anterior, forman en el municipio de Charalá, donde se reúnen, ya una coordinadora departamental en la cual planean sabotear completamente a las empresas públicas de Santander en Pozán y no pagar el agua y hacer la protesta inicial con el argumento de que el agua es un derecho humano y que el Estado está obligado a que la paguen o no, eso sí no, quién sabe quién la pagará, pero que el Estado tiene que dársela a todos sus asociados. Entonces vemos que aquí hay toda una plataforma política de fondo y una idea de formación de revolución que está por pasos, está pensada metodológica y estratégicamente hasta llegar a los 500 años de América, que era cuando creían que se iban a tomar el poder y que comenzaban a gobernar. Y por eso, al llegar a los 500 años de América, como no lo logran, sacan la plataforma de los 12 puntos que ahora se revivió en este pacto o en este informe del señor de Rux en otra forma, pero que es una coincidencia muy extraña. Entonces vemos que todo esto tiene un contenido, tiene un proyecto y tiene un programa y no se puede mirar a la topa tolondra. Y aquí vemos algo que nos complementa en qué consistió ese movimiento, porque finalmente ese movimiento se deshace por problemas internos entre ellos, porque el Partido Comunista trata de cooptar a la gente, porque las FARC cogen más fuerza, porque hay dificultades, pero el movimiento se desarticuló, hubo problemas entre ellos y más adelante vamos a ver que revive con más fuerza y algo que a ustedes los va a sorprender muchísimo. El éxito del movimiento radicó precisamente en eso, en la incorporación de distintos sectores de la sociedad en una forma justa, en la misma justa causa. Y el único instrumento unificador fue la relación laico-religioso. Repito eso, el único instrumento unificador fue la relación laico-religioso. Vuelvo y lo repito, unificador, relación laico-religioso. O sea, poder popular de la teología de la liberación. Entonces, nos debe quedar claro que aquí hay un esquema bien montado, un trabajo de organización política admirable, una constancia de los que lo hicieron sabiendo lo que buscaban. Y nosotros de este lado no hemos sido capaces de aprenderle y llevamos ya 3 años tratando de formar personas, reciben la información todos los días y se quedan quietos, no hacen, no avanzan, no dan un paso a traer una sola persona nueva, no multiplican y los curas nos enseñan que multiplicando es que se logra posicionarse políticamente. Ejemplo claro para aprender, no puede ser mejor que este. Y para enfrentarse, oiga, desarmando a la injusticia y el abandono del Estado. Oigan eso, enfrentarse. O sea, es un proceso subversivo, realmente, pero manejado con un lenguaje muy cercano y la comunidad, y es que la fe en Dios, y es que Jesús hizo esto, pero por detrás va y van seleccionando a los que tienen la habilidad y váyase para el sur de Bolívar y entrénese como cabecilla y regrese a organizar la cuadrilla mientras nosotros seguimos preparando la base de apoyo a ustedes y construimos el poder popular. Fácil y sencillo. Y dice aquí, el padre Velandia en alguna de sus partes dijo, los sacerdotes entendimos que teníamos que estar con el pueblo, oigan eso, teníamos que estar con el pueblo en sus justas luchas, participar en los esfuerzos de concienciar y organizarlo alrededor de sus necesidades más sentidas. Pues, hombre, el padre murió negando que él perteneció al ELN. Los 2 obispos lo negaron toda la vida. Los demás lo negaron. La misma organización lo negó. Pero uno lee esto y mira lo que piensa y lo que dice el ELN, ¿qué conclusión saca? Entonces, para pensarlo y analizarlo. Y vemos aquí que en 1981 esa organización departamental que habíamos anunciado, pues tuvo que ampliar su acción para llegar a hacer impacto grande y se fueron para Barbosa, Santander, a bloquear la ciudad y a destruir los registros del acueducto y hacer lo que tenían previsto porque ese era el punto de partida. O sea, esto tenía mucho más largo. Estaba buscando ya trabajo agrario, trabajo sindical, meter mucha comunidad, pero encontraban que para tener el apoyo de las masas urbanas que les sirvieran de soporte,
lo mejor era armar el escándalo y el reclamo por el tema del agua. Entonces lo hicieron y se armó un problema gravísimo con una marcha grande que venía a concentrarse en Barbosa y hubo un enfrentamiento con el ejército y en medio de las refriegas y los golpes y los empujones falleció una niña y otra persona y ahí fue Troya. Los asesinos, los criminales, bueno, entonces para la época aparece este mensaje del periódico Voz. Comuneros exige castigar a los asesinos, o sea, a quienes supuestamente asesinaron a, a esta gente. Y adujeron que era el ejército el que se había inventado el ataque contra el ejército para reaccionar y para poder matar a los campesinos. Eso fue lo que dijeron ellos en su momento. Pero es que el punto no termina ahí. Simultáneamente en el Pato estaba pasando lo mismo con las FARC y los titulares de la Voz Proletaria eran casi similares. Entonces uno se pregunta, ¿otra coincidencia de que esto estuviera pasando, una fatal coincidencia, o tenía que ver con un plan articulado? Y máxime que un año después subió el señor presidente Betancourt y habló inmediatamente de sentarse a negociar con ellos. Entonces uno hila un poquitico más delgadito y dice, pues estaban en contactos, moviendo lo que siempre han hecho, se han movido con mucha habilidad, han utilizado la combinación de las formas de lucha y la protesta social es una de las formas de lucha que la pueden poner teóricamente a un lado mientras hacen la acción armada y la acción de masas. Eso se llama guerra política en toda su intensidad, bien pensada, bien calculada, y cada segmento hace lo propio, que es algo que no se entiende en Colombia por parte de los gremios que no son de izquierda, que quieren pan y pedazo de arepa debajo del brazo y quieren ser al mismo tiempo el que hace la política y al mismo tiempo el que hace la parte gremial. Aquí no lo demuestran, que ellos lo manejan bien organizado, que preparan mucha gente para distribuirlo, porque esa es la forma de multiplicarse. Entonces, esa es la explicación de lo que fue el movimiento Comunero 81, que lo repito, perdió fuerza después de esta situación debido a que las FARC ya quisieron de frente fue organizar a toda esta gente en milicias y entonces el ELN les insistió que no, que era un trabajo distinto y quedó latente ese problema ahí. Adelante, mi coronel. Escucha, mi coronel. Señor. Ok. Mi coronel, ¿cuáles fueron algunos de los postulados o líneas guías de el movimiento Comunero 81? Pues ya los vimos, mi coronel, vimos todo esto que estaba aquí escrito. Están muy ampliamente explicados. Entonces podríamos avanzar diciendo que se utilizó el argumento del agua, se utilizó el argumento de la unión popular para reclamar derechos y que la Iglesia Católica tenía una obligación distinta a la evangelización desde el templo, yendo directamente a las comunidades y organizándolas y haciéndose partícipe de sus luchas, es decir, ya una concepción distinta de un Jesús no sustantivo, sino un Jesús verbo que está activo y que hace y se une a las comunidades para llegar a la toma del poder con un concepto mucho más marxista. Ese sería como la esencia, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. En síntesis, ¿cuál fue el rol de la curia católica en este movimiento de clara tendencia y cercanía de muchos? Se le fue la señal a mi coronel. Bueno, entonces volvemos aquí. El rol de la curia católica en este movimiento se podría resumir en eso. Lo que dijo el padre Velandia, los sacerdotes entendimos que teníamos que estar con el pueblo en sus justas luchas, oiga eso, y así dice el ELN. Busquen los archivos del ELN y verá que siempre dicen ellos, participar en los esfuerzos de concienciar y organizarlo alrededor de sus necesidades más sentidas. Yo diría que en esa frase se resume todo el trabajo de del rol de la curia en la ambientación teórica y mental de los campesinos para meterlos en
un proceso revolucionario tendiente a dominar toda una zona, como vemos el departamento de Santander, y articular el Magdalena Medio con el norte de Santander y generar un gran corredor de movilidad hacia el centro del país, con una comunidad completamente unificada en criterios de apoyo a la revolución y convencida de que la guerrilla no es un elemento aparte de, de eso, sino que la guerrilla es el pueblo en armas, pues poder popular, mejor dicho. Eso es muy coincidente, pero repito una vez más, siempre lo manejaron y lo siguen manejando con el cuento de que ellos están en la parte social y no tienen nada que ver, y por el contrario repulsan la acción armada, y ahí mantienen esa teoría y con eso dan la sensación de que son dos grupos diferentes. Y coronel, en esta pregunta también se incluye fuera del ELN al M-19. Sí, sí, porque resulta que cuando ocurrieron estos hechos, el M-19 estaba abriendo zona en la región, y por la cercanía y porque el M-19 era mucho más abierto a la comunidad. Al fin y al cabo, Jaime Bateman decía que la revolución había que hacerla hasta con las vagabundas y el ron. Eh, Ellos eran más cercanos a las comunidades y tenían cierta afinidad con el ELN. Y de hecho, cabecillas del M-19 habían estado con cabecillas del ELN entrenándose en Libia bajo la sombrilla de Muammar Gaddafi, y en el Líbano también financiados por Muammar Gaddafi en el Valle de Bekaa. Entonces, ellos tenían ya una cercanía. El ELN estaba en proceso de lo que ellos llamaban el replanteamiento de una dirección nacional provisional. No estaban interesados en negociar con Betancourt. Entonces, cuando el M-19 llegó allá, tuvieron cercanías, y por esa razón se le hicieron varias indicaciones al padre Velandia de que él era trabajando para el M-19. Pero en realidad todo parece indicar que más bien él hacía su trabajo probablemente para el ELN. Y coronel, ¿cómo describió el pasquín titulado Semanario Voz del panfletario Partido Comunista los ataques de los cuadrilleros de la pandilla Comuneros 81 contra tropas del ejército en el municipio de Barbosa, en Santander? Bueno, mi coronel, regresamos aquí porque ya dijimos qué fue lo que ocurrió. Este semanario Voz se dedicó no solo en esta edición, sino en varias, y le hacía toda una alegoría a los Comuneros 81. Entonces uno se pregunta algo como la pregunta que nos hacía anoche el señor César desde Estados Unidos. Si el señor Petro representa la guerrilla y la guerrilla luchaba por tomarse el poder y ya están en el poder, ¿qué tienen que negociar con el ELN? Ya están en el poder, entonces ya no hay que negociar nada, porque se supone que no son enemigos del gobierno. Lo que tienen es que someterse a la justicia, desarmarse y entrar a ser parte del proceso, porque ya lograron lo que querían. Uno pensaría así. Aquí viene lo mismo de otra manera. ¿Cuál es la relación? Si la voz proletaria siempre fue el brazo de comunicación estratégica de las FARC, porque eran los mismos, era el Partido Comunista con su grupo armado, ¿por qué publica y le da tanta trascendencia a un hecho como este, argumentando que es una lucha popular, si supuestamente eso es un hecho que no tiene que ver con la ideología comunista, o sea que son cosas aparte? Entonces es de reflexionar qué pasa ahí. Y como les digo, fueron varios publicaciones, y en todas llenas de testimonios elaborados y cada vez más fantasiosos y cada vez más punzantes contra la institucionalidad, y tratando de decir que era una lucha popular nacional alrededor de unos objetivos en defensa del campesinado. Pero aquí le sumo otro, es que cuando el señor Betancourt sube al poder, ya se está hablando de negociar con todos estos grupos. O sea, esto es un trabajo paralelo permanente, y ellos mismos forman una coordinadora guerrillera que se llamó así, Coordinadora Nacional Guerrillera, en la que estaba el M-19, el EPL, las FARC y otro grupo, pero no estaba el ELN. ¿Y el ELN por qué no estaba? Por una de las razones que también se ve aquí,
es que cuando hacen el ejercicio en Barbosa, las FARC ya habían pretendido cooptarlos con el Partido Comunista y ellos dicen que no, así no es. Y porque el ELN estaba en un periodo de replanteamiento, no habían elegido su dirección definitiva, sus cabecillas, y el cura Pérez hasta ahora, como lo estudiamos hace un par de meses aquí, se estaba estructurando y organizando todo su andamiaje interno. Entonces, llama la atención en ese sentido y es lo que quisiera resaltar. ¿Por qué el periódico Voz, que era la voz de las FARC y del Partido Comunista, le da la vuelta de esa manera y lo presenta también enmascarado? Entonces, lo que vemos aquí es una habilidosa guerra de estratagemas de cómo enmascarar las realidades y seguir presentándolas de otra manera, pero siempre habrá la dificultad de probárselo legalmente, ¿no? Adelante, mi coronel. En 2018 falleció el sacerdote Jorge Rodríguez Velandia. ¿Cómo se sintetizaría su contradictorio actuar dentro de los procesos revolucionarios del marxismo cristiano en la región de Guanetá? Sí, es interesante, es contradictorio y aquí la Iglesia Católica tendrá algún día, no sabemos cuándo, cuando desencripte todos sus archivos y quiera contar la verdad. Resulta que este padre llega por el primer obispo, como decía mi general Durán Pombo, cuyo nombre no quiero recordar, y el segundo obispo que llegan a esta región y lo nombran allá, y él es el que encabeza todo ese proceso. Ya lo vimos, es un proceso grande. Y al final de su existencia termina de párroco en Zapatoca, donde también hay ELN. Curioso todo eso, ¿no? Pero lo que llama la atención es que después de haber participado en todo este andamiaje, la iglesia toma una decisión que le dio muy duro a los sacerdotes de la región, y es sacar al segundo obispo y ponen a Víctor Manuel Muñoz López, que fue también obispo castrense y que era muy cercano a las fuerzas militares. Él estuvo de obispo allá y replanteó todo eso, y a este padre, Velandia, lo habían sacado de la región, lo habían retirado de esa región y lo han mandado para otra parte, pero cuando ya llega el Monseñor López, Muñoz López, lo pide nuevamente y lo pone, y ya en la segunda parte, él desarticula el movimiento que vamos a ver ahora. Entonces queda esa duda de por qué tuvo esa reconversión y finalmente terminó de párroco en Zapatoca, que no es muy lejos de la región tampoco, es en el sur en los límites de Santander con el sur de Bolívar, y termina su vida allí. Da un montón de testimonio de todo lo que pasó, porque fue un padre muy conocido y muy famoso dentro de la iglesia, pero no queda claro al fin cuál es la razón por la que él tuvo ese cambio de tercio tan dramático, que ya lo vamos a ver. Y coronel, en el 2018 falleció el sacerdote Jorge Velandia Rodríguez. ¿Cómo se sintetizaría su actuar? No, por eso, porque eso es lo que acabamos de explicar, que el tipo se cambió de bando de un otro, pero ese detalle lo preferimos dejarlo ahora para la explicación de lo que ocurre con la constituyente, que es la sorpresa que les tenía. Asamblea Correcto. Constituyente Municipal en Mogotes. Correcto, mi coronel. Entonces, como el ELN aún se mantiene clandestino en la zona con la cuadrilla Efraín Pavón, Sí, ¿a qué atribuye esta prolongada presencia de esta estructura narcoterrorista en la región y qué enseñanzas deja esto para tener en cuenta en futuras negociaciones con este grupo criminal? Bueno, mi coronel, el ELN se ha mantenido allá precisamente porque hay unas comunidades que han sido ideologizadas con la teología de la liberación, porque hay unas comunidades que han sido identificadas con la lucha del ELN, no como un grupo terrorista, sino como el que defiende esos intereses.
Y coincide que este movimiento popular civil estaba luchando perdón, por la defensa del derecho al agua, pero queda siempre la duda de cuál es la relación directa y orgánica que tenía con el ELN. Entonces, la razón por qué este grupo ha crecido allá y se les ha metido en la cabeza que el señor Efraín Pavón Pavón fue un mártir de la región que fue a luchar por el ELN y que cayó en combate, entonces que su memoria hay que dilatar en el tiempo. Mi coronel, como de costumbre, pedimos que al final de cada episodio de la memoria histórica, por favor, haga un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia en Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal del ELN contra los habitantes de Mogote, Santander, durante las últimas 4 décadas? Mi coronel, se me cerró aquí el micrófono. Para llegar allá tenemos que hacer un trasiego que nos falta ver hoy y que es muy importante. El día 12 de diciembre de 1997, el periódico El Tiempo publicó este titular: Ataque guerrillero a Mogotes y Huaca. Huaca lo vimos hace exactamente 2 semanas aquí. Y también advertimos ese día que el ataque a Huaca lo hizo el hermano del Mono Jojoy con la cuadrilla 45 de las FARC y que el ataque a Mogotes lo haya hecho el ELN en coordinación con las FARC. Eso lo dijimos ese día y nos quedó claro. Y aquí dijimos que en Mogotes murió la secretaria de la alcaldía, o sea, la asesinaron los del ELN, y 8 policías fueron asesinados en esa toma, que fueron atacados y al mismo tiempo, a la misma hora que estaba ocurriendo en Huaca, que estaba ocurriendo otro asalto en el Cauca y otro en Arauca y otro en el sur de Bolívar, si no estoy mal. Entonces, ese es el primer punto, que fue que este ataque fue la manifestación y el punto de origen de un hecho que nos va a llevar a que las conclusiones de hoy o las reflexiones sean más profundas. Entonces pasamos a lo siguiente. Al día siguiente de esto, ya un periodista del Tiempo llegó hasta allá e hizo una descripción de lo que ocurría y qué había ocurrido, y aquí comienza a ponerse esto más interesante de lo que hemos visto hoy. Que la única persona que estaba responsable del pueblo era el párroco, porque el alcalde había escapado, corrijo, el alcalde había sido secuestrado, y el que había escapado era el papá del alcalde, que también había sido alcalde del municipio, como suele suceder en nuestro país y más en esas regiones. ¿Y por qué se había escapado el papá del alcalde? Porque al señor lo estaban buscando para hacerle un juicio revolucionario y asesinarlo, porque decían que cuando fue alcalde había desviado recursos del municipio para su provecho personal. Y que se habían llevado secuestrados a 8 policías y habían asesinado a 3, se habían robado las armas y habían hecho lo de siempre: destruido la caja agraria, destruido la alcaldía, etc. Y relata algo aquí que, por ejemplo, el sacerdote, señor de Rux, en su informe ignora olímpicamente y se hace el de la vista gorda, y es el testimonio de la señora Solángel Forero, la esposa del agente Luis Alfonso Torres, quien ese día, lo relata ahí, había hablado con el esposo, le acababan de comprar unos zapatos a un niño pequeñito que tenía en un almacén, y que el esposo, la gente le dijo: bueno, lleve el bebé a la casa, le prueba los zapatos, y si no le sirven, viene nuevamente y vamos hasta el almacén y lo cambiamos. Yo tengo que ir a hacer alguna cosa en la estación, algo así. Y cuando la señora se despidió del señor y dio la vuelta, llegó un bandido del ELN y le aplicó el pan pistola ahí, casi en presencia
de la señora y del hijo al policía. Un caso de esos tan atroz. Ese fue uno de los 8 que murió. Los otros 7 los mataron ya con los explosivos y los disparos. Los otros 2, perdón. Y a los otros los secuestraron cuando ya no tuvieron más munición para defenderse. Entonces, esos son como 2 hechos notables de lo que ocurrió. El asesinato de la señora que era la secretaria de la alcaldía, también a pistoleteada ahí, y el terror que sembraron en el pueblo. Entonces, como el señor no aparecía, el papá no lo encontraron porque se voló, se escondió por una casa, por la otra, se les voló, no lo pudieron coger. Entonces se llevaron secuestrado al alcalde diciendo que cuando el señor fuera a poner la cara, ellos devolvían con vida al, al, al padre del alcalde. Hasta ahí, hasta aquí lo que estamos viendo, todo, dijéramos que es normal dentro de lo anormal de los crímenes que comete el ELN, pero lo que vamos a ver ahora sí es algo que nos debe traer a la reflexión y que nos parece que es, si lo que vemos en la primera parte es grueso y es serio, esto sí que tiene profundidad. Es que inmediatamente, como el pueblo se quedó sin autoridad civil, sin autoridad de policía, y el consejo municipal estaba dividido, desconcertado y desubicado, pues, ¿quién sería? Aquí viene la duda. No tan duda porque es muy evidente. Se promovió dizque una asamblea municipal constituyente. Oigan bien, repito, Asamblea Municipal Constituyente de Mongotes, AMCM, ahí se llamó. Y lo increíble fue que el gobierno departamental y el gobierno nacional del señor, en una parte, Ernesto Samper, y en la otra parte, Andrés Pastrana, con sus respectivos ministros del Interior y ministros de Defensa, se aguantaron semejante varillazo y eso coexistió hasta casi los inicios del gobierno del presidente Uribe. Increíble, pero esto es algo que está como secreto, como que se dice y no se dice, y que no se lo enrostran al ELN, porque eso es lo que aquí vamos a ver, y es donde está el secreto de su negociación y lo que quieren hacer. O sea, si lo teníamos claro con el tema del movimiento comunero de 81, aquí sí que nos va a quedar claro eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que inmediatamente, como con el sombrero del mago, salen de las veredas unos campesinos muy estructurados en unos puntos muy concretos y dentro del pueblo y montan un poder popular paralelo. Óiganlo bien, poder popular paralelo. Esto ocurrió en la República de Colombia, donde estamos nosotros y nadie le ha puesto la dimensión, porque como es un municipio por allá alejado, en la montaña, campesinos, alpargatones y zarrapastrosos, ¿qué les vamos a poner cuidado? Ocurrió y es una construcción de largo plazo que no se da en un día y ahí es donde nosotros creemos que hay una ligazón muy grande entre ese movimiento Comuneros 81, la teología de la liberación y lo que ocurre aquí. Y adivinen quién fue el mayor impulsor de ese ejercicio. Calcúlenlo. El padre, el sacerdote. Entonces, este grupo se forma como una especie de poder en la sombra que habla de un montón de cosas que si uno las mira desde una óptica sin malicia, dice, hombre, sí tienen razón, que realmente primero los candidatos a gobernar a Mogotes se sometan a un escrutinio tanto moral como penal, como disciplinario e intelectual y de capacidades. Y así lo dijeron. Eso no sería malo. El problema es el cómo lo hacen y con qué objeto lo hacen. Segundo, que todas las decisiones que se tomen aquí deben ser consultadas y consensuadas con la comunidad. Perfecto. Esa es la verdadera democracia. Sí, pero es que detrás de esa comunidad está el fusil del ELN y de esas decisiones. Entonces ya la cosa no es tan sencilla. Tercero, que nosotros podamos hacer una comisión de paz para que los grupos armados ilegales, porque en medio de todo ese enredo que les he venido contando, ustedes supondrán que los mal llamados paramilitares no se iban a quedar quietos tampoco, ¿no? Y como estaban en guerra con el ELN, pues también aparecieron por allá y ya la cosa cambió como lo veremos enseguida.
Entonces plantean eso, que hablar hasta una comisión de paz, pero es una comisión de paz regional, sectorizada, que habla con los actores armados. Pregunta del millón. Y eso no es lo que está proponiendo el señor Petro con sus 50 zonas o 50 sitios. Pongan ese trompito a bailar sobre una uña y analícenlo. Entonces, más o menos con esos 4 o 5 puntos se monta una especie de poder paralelo, porque se habla de que la participación de la comunidad debe ser permanente y se desarrolla todo un ejercicio constituyente que maneja durante los siguientes 4 años, o sea, prácticamente durante el gobierno de Pastrana, la administración pública en la sombra, con una forma coactiva. Entonces, repito, eso se inicia con el asalto guerrillero que acabamos de ver y que ocurren unos secuestros, en especial el del alcalde. Ese comité popular tiene absoluto respaldo del último obispo que estuvo allá, o el segundo obispo que les dije, cuyo nombre no quiero recordar. Y ese obispo es el que más frenesí le da el impulso a esta acción, pero completamente matriculado con eso, que es una acción popular de la curia y el pueblo, y que es la verdadera democracia, que ellos no están proponiendo guerra, que por el contrario le están diciendo a los actores armados que negocien y que el ELN se vaya de la región. Y el ELN supuestamente se va de la región, pero siempre está ahí. Entonces, hay un hecho de doble moral complicadísimo allá, que se maneja con una argumentación de que aquí se está haciendo, y a simple vista, pues sí, se está haciendo, y es como un experimento de democracia abierta, pero eso de esa asamblea municipal constituyente, ¿no le suena a ustedes parecido a lo que estaba promoviendo el señor Petro aquí en Bogotá, de reunir constituyentes de todo el país y hagamos nuestra propia constitución y luego salimos a las calles a defenderla? ¿No es el mismo proceso? En lo personal me parece que sí es el mismo proceso. No sé qué opinarán ustedes. Entonces, en medio de todo ese va y viene y reuniones y un poco de gente que no trabajaba en nada, pero vivía muy bien, o sea, en un pueblo como Colombia, donde no hay ingresos bollantes para nadie, si uno no tiene un trabajo fijo, no puede andar 2 meses seguidos en reuniones políticas sin recibir sueldo, ¿no? Porque en la casa comen y la persona necesita ropa y todo eso. Pero después de 3, 4 meses de deliberaciones permanentes de esa asamblea constituyente, oh sorpresa, el alcalde es liberado. Y es liberado con el compromiso de que venga y entregue lo que tiene que entregar, y hay que hacer una elección, que debe renunciar. Entonces el alcalde se demora un poquitico, pero renuncia, porque la presión, entre comillas, de la asamblea constituyente se lo dice. Pero no está el fusil del ELN detrás, no hay un acuerdo tácito entre esa constituyente y el ELN, pues se necesita ser uno muy ingenuo para no creer que eso es así. Bueno, finalmente lo que se monta es, como les digo a ustedes, algo que ocurre y que es increíble, y los historiadores nadie lo menciona. Es una autoridad paralela, hay un cogobierno allá, y entonces eligen al primer alcalde por votación popular, y ese alcalde gana porque está respaldado por esa asamblea, es inclusive uno de los que estaba en la asamblea constituyente, y es un programa completamente de poder popular, de estar a toda hora dialogando con la comunidad y metidos en eso, que no es malo. Lo malo es que detrás de eso está el fusil del ELN, y es para la misma época en que a los municipios del país el ELN y las FARC le robaban el dinero de la salud y la educación, y eso naturalmente no fue excepción allí en Mogotes. Y por otro lado, entonces está el tema de la dirección permanente de la diócesis de San Gil a todo el proceso. O sea, es como si la diócesis de San Gil estuviera diciendo: yo no solamente soy el poder religioso en esta región, sino también soy el poder político, y vamos a hacer que en todos los pueblos se maneje la cuestión social y de desarrollo bajo unas directrices de poder popular. Más o menos es el mensaje. Llámenlo como lo llamen o véanlo como lo vean. Entonces ahí es cuando se produce el fenómeno de que la Iglesia Católica tiene que tomar acción, cambia al obispo y pone a Monseñor
Muñoz López, y ahí es donde ocurre la pregunta que hacía mi coronel González ahora, que curiosamente Monseñor Muñoz pide nuevamente al padre Rodríguez, al padre Velandia Rodríguez, que ha sido el gestor de todo ese fenómeno y que es, dijéramos, como el germen de lo que ocurre para llegar hasta aquí. Y llega este señor de párroco y todos, pues la comunidad, esa asamblea municipal constituyente lo ve como la solución, como que es el hombre que viene a empoderarlos porque fue el que los inició en todo ese proceso, y el tipo cambia completamente el tercio y con sus acciones y sus homilías y sus actividades, que siguió siendo muy presente en la comunidad, le fue dando el vuelco y finalmente este movimiento fue decayendo este movimiento y se quedó como una parte más de la historia, y ya cuando vino el gobierno de Uribe, pues volvió a la normalidad a ejercerse, pero durante 4 años Mogotes vivió una experiencia de poder popular en el cual las autoridades quedaron presas de las acciones de un grupo que evidentemente, innegablemente, era manipulado por el ELN y por las FARC, y ahí comenzó el choque porque ya las FARC y el ELN comenzaron a tener dificultades entre ellos, y además porque al siguiente alcalde, al que entró en el 2001 o 2002, no recuerdo exactamente la fecha, fue más vehemente y dijo, no, no, si me eligieron de alcalde es para gobernar y desarrollar mi programa de gobierno, no el que me imponga personas que nadie las ha elegido, y ese mismo señor se encargó de darle una reanimación, una revitalización al Consejo Municipal que estaba completamente amordazado por esta gente. Entonces, esto es un fenómeno que no se puede mirar así por encima ni decir que fue una acción popular en la cual se demostró la superioridad del pueblo, sino que aquí hay unos elementos más profundos. Y si usted mira la cercanía con el comando central del ELN, porque Cura Pérez todavía estaba vivo, o hacia norte de Santander, hacia el Magdalena Medio, si mira la cercanía con Venezuela, si mira todo ese fenómeno que hubo por la época de los diálogos del ELN en Puerta del Cielo allá en Alemania, lo del secuestro del avión de Avianca, lo de los secuestros de los feligreses en la iglesia de la María de Cali, o lo del kilómetro 18, y los actos terroristas incontables que hizo el ELN por la época, pues nos damos cuenta que esto es parte de un engranaje muy bien articulado y no una situación que ocurre así porque sí. Bueno, por eso decimos que es interesante que se tenga en cuenta en caso de que los diálogos se hagan en forma abierta. Pero aquí ocurre algo, que esa asamblea constituyente, con su argumento de comisión de paz que se la autoabrogaban ellos, que eso, pues, ¿cómo así? ¿Cómo así? El único que puede negociar con los bandidos es el gobierno nacional. Pero ya el señor Petro está diciendo también que eso se puede en forma regional. Y si ustedes recuerdan, porque es que a veces la memoria nos traiciona a todos, para esa época era que las FARC y el ELN más insistían con el cuento de los diálogos regionales. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué esta comisión tiene los mismos planteamientos, pero supuestamente es de civiles que no tienen nada que ver? Entonces el general Roa Cuervo, que era el comandante de la división en ese momento, dijo abiertamente ante los medios de comunicación que eso era una maniobra del ELN, que inclusive decían que había desaparecido de la región y que lo veían otra vez. ¿Y por qué reaparece? Porque las AUC asesinaron a una monja y a otras personas que supuestamente estaban con el ELN, y el ELN apareció y mató también a otros campesinos. Entonces la situación se puso muy tensa, eso ya fue dentro del gobierno de Pastrana, y le pidieron al ejército que actuara, y pues allá llegó, hubo combates, pero lo mismo de siempre, ¿no? El ejército está un tiempo, tiene que irse, no encuentra más. Pues le pusieron la cantidad de tutelas que ustedes no se imaginan al general Roa, y finalmente tuvo que salir ante los medios y decir que la información se la había dado un sargento de inteligencia, pero que faltaba corroborarle otros puntos, y que por ahora pues quedaba como simplemente una información, y que esa era la aclaración que él hacía, y ahí quedó eso. Lo cierto es que el ELN volvió, las AUC estuvieron un tiempo ahí, se mataron entre ellos y la violencia volvió
y pervive. Entonces, con los asesinatos de la monja y lo que ocurrió allí, y ya con la nueva dinámica que fue adquiriendo la situación y la elección del nuevo alcalde que se puso en la raya, dijo que no, que si a él lo han elegido era para gobernar y no gobernando con otros. Entonces, uno de estos miembros de esa asamblea constituyente por allá apareció muerto en otra región, no se supo cómo, en un viaje que hizo lo mataron. Se presume que fueron las AUC las que lo mataron, pero no quedó probado. Y eso se fue quedando hacia atrás como que en la sombra, pero eso no ha desaparecido. Eso no ha desaparecido. Está, dijéramos, que en la sombra y no se sabe qué ha pasado durante los últimos años, qué trabajo clandestino han hecho. Entonces, el cambio de las jerarquías católicas terminó de cerrar ese proceso porque ya el padre Velandia adquirió una posición diferente y el obispo, el nuevo obispo, sí siguió trabajando con la comunidad como corresponde en la iglesia, pero ya no hacía esas reuniones populares, ni tenía contacto directo con esa asamblea constituyente, ni promovía eso, ni lo legitimaba, sino él hablaba era con el alcalde del pueblo al que han elegido, con el consejo municipal que estaba elegido, y eso le fue dando un vuelco hasta que en apariencia la población se acostumbró a vivir nuevamente con la institucionalidad como ha venido funcionando, pero repito, ese detallito está metido ahí. Entonces, el tema de esta, para resaltar el, el tema que acabamos de hablar, la frase de estos constituyentes era, somos pueblo comunero, o sea, vuelven al 81 de Galán, 1781, y reviven la teoría del padre Velandia, que fue el que los impulsó. Hicimos la revolución, estamos haciendo otra con Biblia y Constitución. ¿No les suena parecido a ustedes que por qué no unirnos si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Y quién dice eso? El ELN. Y cuando dice Biblia y Constitución y hacemos revolución, ¿a qué se está refiriendo? Y el ELN dice en su manifiesto fundacional que ellos son los herederos de José Antonio Galán, el revolucionario comunero. Entonces, tantas coincidencias no pueden ser meras coincidencias. Aquí vemos otro punto para llegar a las conclusiones. Es que este año, aquí vemos 29 de mayo, perdón, el 2020, son asegurados 6 terroristas de la cuadrilla Efraín Pavón. Pero solamente publicamos esta por mencionar alguna, pero si ustedes ya buscan en Google, encuentran que todos los años ha habido enfrentamientos, secuestros, guerrilleros muertos, guerrilleros capturados, policías asesinados, soldados asesinados, en todo este largo tiempo, ahí en Mogotes. Entonces, ¿qué significa eso? Que el ELN con su cuadrilla Efraín Pavón sigue vivo allá, que con esta experiencia tan grande que fue tan evidente y que fue paralela con lo que ocurrió en el Chucurí santanderiano y en el Magdalena Medio antioqueño, porque era un proceso integrado y todo lo que hay raro y extraño de algunos sectores de la iglesia en el Catatumbo, pues es que este fenómeno está vivo y que lo que se quiere llevar a las mesas de conversaciones es muy diferente a lo que le plantean los gobiernos a la luz pública, a los medios de comunicación y a la comunidad. Entonces ahora sí entramos a las conclusiones o a las reflexiones con base en eso. Ese crecimiento cualitativo y cuantitativo del ELN es metodológico, sistemático y tiene, supongo que nos deja muchas reflexiones y muchas claridades. El ELN gravita alrededor de su plan estratégico Vuelo de Águila, que tiene como esencia 2 elementos: comunidades eclesiales de base, que no todas son del ELN para que después no se vaya a desvirtuar lo que se está diciendo. Hay unas comunidades eclesiales de base que trabajan con sacerdotes que están comprometidos con su desarrollo comunitario y nada con la violencia. Pero dentro de esas bases eclesiales hay unos que sí son completamente del ELN, con sacerdotes y monjas que son del ELN y están ahí incrustados. Esa es la claridad. Y esa es la línea conductora del vuelo de águila, que como el águila vuela muy alto y tiene la mirada sobre todo y coge a sindicalistas, a
jefes de organizaciones sociales, a docentes, que es lo mismo. No son todos, pero van seleccionando, igual que lo que hacen en las comunidades cuando estructuran los comités. Hay campesinos que de muy buena fe trabajan en los comités, pero en la medida que los van adoctrinando, van seleccionando los mejores, y esos mejores van, se entrenan como guerrilleros y ya vienen y los integran a las distintas estructuras. Es un trabajo metodológico, estratégico, es un plan estratégico. Hay una violencia calculada en la región. Cada paso, como ustedes lo ven, está orientado a eso. Hay nuevamente el heroísmo de la policía. 8 policías entregaron su vida y 3 fueron secuestrados en ese caso. Y también pasa al olvido. Realmente el secuestro y asesinato de policías es muy poco mencionado en el informe de la verdad. La misma resiliencia civil de la población que ha soportado toda esa presión, porque detrás del argumento del hombre nuevo y de la unidad social, el ELN nunca deja de asesinar y hacer lo que ellos llaman la limpieza social de todo el que no está de acuerdo con ellos. También roban fincas, también expropian, también trafican con alucinógenos, etc. Y esto diríamos que en primera instancia ocurre por la laxitud del señor Belisario Betancur y por la laxitud del señor Samper, que fueron 2 periodos presidenciales en los cuales el ELN ganó mucho espacio y trabajó mucho esta actividad, sin descartar que en el gobierno de Barcos sí que fue cierto. Bueno, la importancia estratégica de Santander la vimos muy ampliamente al principio. Reiteramos, su ubicación geográfica es fundamental para articular el Magdalena Medio con el Catatumbo y Venezuela, un amplio corredor estratégico donde se pueden sembrar todas estas estructuras. Y siempre diálogo. Si ustedes leen los documentos de Comuneros 81 y de la constituyente que ocurrió en Mogotes, todo el tiempo la palabra diálogo la encuentran ustedes en cada página por lo menos 5 veces. Y diálogo, y todo es diálogo, y no es lo que están diciendo ahora, es lo que siempre han dicho. Entonces, son muchas las coincidencias para decir que no tiene que ver una cosa con la otra. Y la construcción del poder popular del ELN es fundamental tanto para lo que ha ocurrido como para lo que planean. Entonces, mi coronel González, me imagino que hoy usted está que se habla con muchas cosas. Gracias, mi coronel. Pues en Mogotes se dio una mezcla de doctrina religiosa con doctrinas políticas, especialmente con el llamado marxismo católico. Algo inaudito por ser de fundamentos opuestos como lo es la teología y el ateísmo. Sin embargo, se dio desde cuando las encíclicas papales desarrollaron las teorías de la doctrina y la enseñanza social de la Iglesia, o la teología tal como la teología de la liberación, o las encíclicas sociales como la Rerum Novarum, la 40ª Anno, Divino Redemptoris, Mater Magistra, Doctrina Social de la Iglesia, de Van Hester, y los trascendentes documentos. Y estos trascendentes documentos de la Iglesia se mezclaron con textos doctrinarios del comunismo, tales como el materialismo dialéctico de Weber, el manifiesto comunista de Marx y Engels, la estrella contra la luz de Dufay, la filosofía del comunismo de Charles Faden, y lo cual condujo a que la influencia de la Iglesia no logró tanto adoctrinamiento de todos los grupos terroristas hacia sus creencias religiosas de la convivencia, ya que estos no redujeron su criminalidad, mientras que el comunismo sí conquistó prelados a su ideología, hasta el punto de llevar a algunos a incorporarse a sus filas, no solo como adoctrinadores, sino como combatientes rasos con fusil al hombro, como Manuel Pérez, Camilo Torres, Bernardo López, Jorge Velancia y muchos otros. Otros conceptos que alejaron a la Iglesia de sus criterios celestiales y lo involucraron en asuntos tan terrenales, tales como la política y más el partidismo.
partidismo socialista y comunista aprendidos en las universidades sociales de Europa, tales como Lovaina, o conceptos como la sensibilidad social católica, o construyamos una patria nueva, de la CEPAL, el crecimiento del proletariado, de Pío XI, y así sucesivamente. La idea era crear una confrontación violenta donde desde luego se creaba con premeditación acciones de fuerza para que en ellas surgieran víctimas que luego se utilizarían como justificación de sublevación. Es decir, creaban su propia causa de revolución. La paz implica informes de la verdad por parte de todos los actores, partidos políticos, informe de la verdad por parte de los gobernantes, de los grupos terroristas, que aún todavía, aunque lo han intentado, están muy incompletos. Las Fuerzas Armadas sí presentaron su informe bastante amplio en una cantidad de textos, muchos libros que ha entregado a la Justicia Especial para la Paz. Y lógicamente también un informe también propio de la verdad por parte de la Iglesia. Estas confesiones sinceras son indispensables para aclimatar la paz. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. En síntesis de todo lo que usted nos dice hoy está muy concreto. La Iglesia debe hacer lo que le corresponde a la Iglesia y los políticos lo que le corresponde a los políticos, porque esa mezcla siempre termina en un cóctel explosivo. Parece que es como juntar sulfuro o azufre con otros para formar un ácido sulfúrico. Muy concreto lo que usted nos dice, y la verdad es que la Iglesia también tiene que contar la verdad, que no la ha querido contar. O sea, así como hay comisiones de verdad para el conflicto, la Iglesia también debe contar la verdad de lo que ha pasado internamente. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces le damos la palabra a mi coronel Alarcón con los comentarios más concretos, mi coronel, porque ya se nos alargó esto hoy. No pensé que nos fuera tanto tiempo. Efectivamente. ¿Ahí me está escuchando bien, mi coronel? Perfecto, mi coronel. Bueno, hay dos conceptos que dicen lo siguiente. Qué casualidad, al momento se atreven a prohibir el reclutamiento legal para la defensa del país, en vez de prohibir, abolir, castigar, recriminar, hacer cumplir la ley en el reclutamiento descarado de los grupos narcoterroristas de frente y sin vergüenza. Se llevan obligados a los menores de edad, cortando de tajo el hermoso tiempo de la niñez, cambiando sus carritos por armas, muchas veces más grandes que ellos mismos, llegando a crímenes de lesa humanidad como los practicados a los que quedan vivos, con violaciones que no han sido castigadas, ni tampoco creo que se vaya a hacer mucho sobre este particular, al menos nada diferente a darles curules con onerosos sueldos pagados con nuestros impuestos, que ahora quieren multiplicar para poder dar de alta gratis muchos más. Por otro lado, el cura del informe, desde antes del final, nos anunciaba pausadamente y de pronto mostrando gran pesar, no, el informe final no va a gustar. Y eso, que faltaba tiempo para finalizar y mucho que investigar conscientemente, como si ya todo estuviera listo. Sin embargo, por eso les pagaban muy, muy bien. En Santander, dice Eduardo Patiño, se ha aprovechado el ecoturismo. Se ha dado una violencia tradicional por la afiliación liberal conservadora y luego la influencia del ELN en la provincia de Demares. La Quinta Brigada alejó del departamento esta situación con lo de la operación Anorí.
Y tiene dos preguntas. Una, todos estos ataques del ELN nos llevan al surgimiento de grupos de autodefensa en Santander. Esa pregunta creo que ya quedó respondida. Sin embargo, nos queda la otra que dice: el Concilio Vaticano II y los viajes del Papa Juan Pablo II, al denunciar al comunismo y pregonar el sacerdocio de estar en mayor contacto con los estratos pobres, contrarrestaron la teología de la liberación. Eso es todo por hoy, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, yo creo que mi coronel González también le dio respuesta a esto de la teología de la liberación. Entonces vamos a escuchar el mensaje final y los invitamos hoy para las 6 de la tarde a escuchar al invitado, el argentino Patricio Videla, que nos cuenta desde Buenos Aires, Argentina, qué es lo que está pasando en la hermana República del Sur. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.